Primeramente, pues un saludo muy especial para quienes en este momento ya encuentro conectados a el presente encuentro sincrónico correspondiente a la asignatura de Derecho Procesal Civil en su modalidad del complemento o complementario que tenemos este programa especial que está ofreciendo el Instituto de Estudios de Investigación de Estudios Superiores y de Posgrado IEPSI para una, una gran cantidad de integrantes de la cual pertenecen a la República del Ecuador. Ya por lo menos tuvimos un primer encuentro en la cual pues se dieron aspectos muy generales con respecto a lo que es el derecho procesal, los elementos importantes, sobre todo la trilogía, y dentro de la trilogía pues se comenzó a tocar lo relacionado con tanto la jurisdicción como lo relacionado con el proceso. Bien, dentro de lo que corresponde el programa en la cual pues están desarrollando los participantes, ya estamos en la semana de culminación de la primera actividad a través del ensayo, por el cual pues tanto los conceptos generales del derecho procesal como también lo relacionado con eh, la trilogía y la forma como se lleva a cabo el proceso, sobre todo a nivel de la legislación venezolana y de la legislación ecuatoriana en cuanto a las dos normas positivas que existen en este momento, porque como muy bien les estaba indicando en el encuentro que tuvimos aproximadamente, si no me equivoco, hace 15 días antes precisamente de las fechas del carnaval, eh, ustedes en el Ecuador pues tienen un gran avance porque prácticamente están siguiendo eh, la constitucionalización del proceso, porque uno de los grandes avances en la cual ha tenido este eh, proceso constitucional y por el cual es una prácticamente una ola constitucionalista del proceso que se ha dado en América Latina, porque no es solamente lo que ocurrió en Venezuela en 1989, 99, sino en ustedes, en la República de Ecuador en el año 2008, y eso viene prácticamente y de verdad, pues algunos participantes ya han esbozado algo bien interesante, que nosotros tenemos incluso que hacer derecho comparado con la Constitución española de 1978, cuando precisamente termina el franquismo, viene la era de la monarquía y uno de los propósitos para establecer esa monarquía institucional fue precisamente la reforma de esa constitución y de allí también se parte lo que son los conceptos de la tutela efectiva del debido proceso. Entonces, toda esa corriente conllevó a que en América Latina, sobre todo en países cercanos como Colombia, en nuestro país Venezuela y luego los siguientes países, caso de Ecuador en ustedes, caso de Perú, y así, pues también adaptar el proceso a esa corriente constitucional. Por ello es que ese primer encuentro, el de hace 15 días, pues se vieron esas bases en lo relacionado a lo que corresponde el sentido por el cual ahora el proceso, pues tanto en Venezuela como en Ecuador, tiene que tener un rango constitucional y sobre todo lo relacionado a las dos grandes etapas que reúne ese rango constitucional del proceso. Primero, lo que es la vía de la inicio de las causas, del inicio de los juicios, con el primer momento de la actividad conciliatoria, porque aunque se interponga la demanda, se cite y se llame a la otra parte, el juez tiene que llamar a una etapa conciliatoria. Eso es el primer punto fundamental en la cual se tiene que llevar. ¿Cómo no? Nosotros aquí en Venezuela, pues en otro
serie de jurisdicciones, pues ya lo hay. Esto se arrancó más que todo fue con la jurisdicción penal. Con la jurisdicción penal se llevaron a cabo precisamente los juicios orales y que es lo que se está manejando ya en estos actuales momentos. Y a continuación de los juicios penales siguieron otras serie de materias en que ya adaptaron los juicios a la norma constitucional. Uno de los novedosos es el procedimiento laboral en materia de la LOMNA, también niños y adolescentes, en materia contencioso administrativo, contencioso tributario, en materia social, laboral, agrario, y otras actividades que también desde el punto de vista administrativo, pues también llevan esa etapa conciliatoria. ¿Qué es lo que ha pasado con el procedimiento civil? ¿Qué es el que se ha demorado aquí en Venezuela? Bueno, se hizo el primer intento con el proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil presentado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y hasta ahorita tiene aprobada una primera discusión en la cual tenemos las dos etapas, la audiencia conciliatoria y la audiencia de juicio. Lo que sucede es que Venezuela pues ha tenido este problema político que de verdad pues no se termina de finalizar y en este momento pues esa reforma se encuentra paralizada y por supuesto para poder llevar a cabo el proceso civil ya adaptado a la era constitucional, a la constitucionalización del proceso, pues previamente este país tiene que resolver el problema político porque y instaurar una jurisdicción a este estilo pues eso amerita de un presupuesto y naturalmente pues en este momento el presupuesto para el Poder Judicial pues no es el acorde indicado. Las otras, bueno, lograron instalarse y ya pues están funcionando como tiene que ser, pero en el caso de la jurisdicción civil hay que esperar y por ello vamos a entrar a unos puntos en la cual pues sí tenemos una diferencia en cuanto a la norma venezolana y en cuanto a la norma ecuatoriana, puesto que en la norma ecuatoriana hay un avance, ya se está llevando a cabo el proceso como es, y más que todo en cuanto a la situación de las instituciones como tienen que ser, mientras que acá pues tenemos que esperar un poquito. Lo único que tenemos fue, y eso todavía falta, que sea eh, publicada en la Gaceta Oficial una sentencia del año 2019 donde prácticamente se reforma el procedimiento ordinario llevándolo precisamente a esa vía de la audiencia conciliatoria y de la audiencia de juicio. Pero ello, pues falta la publicación en la Gaceta Oficial, hasta tanto no se publique, pues los tribunales no pueden actuar bajo los lineamientos de esa sentencia. Pues bien, entonces, tomando en cuenta estos puntos, ya por lo menos en el primer actividad que se presenta, ya han sido presentados por los momentos por 7 participantes, de un total de 13, que son ustedes decir, todavía pues falta un poquito de la mitad. La actividad está programada para que finalice mañana domingo a las 12, prácticamente a las 12 de la noche, ya entrando el día lunes. Entonces, pues los que falten traten de presentar su actividad y luego, pues para dentro aproximadamente 2 semanas viene la segunda en donde se toca lo relativo prácticamente al órgano jurisdiccional, que es la actividad del juez, donde precisamente se administra la justicia y esta actividad pues tiene un rango verdaderamente constitucional. Acá tenemos que tanto en la República del Ecuador como en la República Bolivariana de Venezuela, pues prácticamente el juez parte de su función jurisdiccional. En la Constitución venezolana tenemos un artículo desde el 253 y siguientes, es donde se trabaja todo lo relacionado con la administración de justicia, sobre todo el nombramiento del juez, el procedimiento para el nombramiento de juez. Igualmente, pues ustedes en el Ecuador tienen esa misma eh, función en la cual, como les indicaba en el encuentro anterior, una de las cosas que he observado en la legislación ecuatoriana
sobre todo con lo relacionado a los procesos, es que son muy puntualitos en algunos detalles. Es decir, una norma sencilla, pero una norma que lleva precisamente a que en la realidad eso es lo que se hace. Por lo menos me llamó la atención y ahorita pues vamos a hacer, precisamente hoy no es tanto mostrar unas láminas, sino más que todo vamos a trabajar es con las normas de la ley. Vamos a trabajar tanto con el Código de Procedimiento Civil, que es el que tenemos vigente aquí en Venezuela, y con la norma de el Código Orgánico General de los Procesos. Fíjese, en el caso de ustedes allá en el Ecuador, tienen un código que abarca una serie de procedimientos, es decir, se trata todo de unificar hacia un texto y eso pues hace mucho más fácil el manejo de cuando se llevan a cabo los procesos, porque nuestra diferencia es que por lo menos el procedimiento civil es para una especialidad, es decir, no abarca todas las materias y hay materias que están en el código pero ya han sido derogadas por nuevas leyes que, sobre todo en la primera década de este siglo, hasta prácticamente, pongámosle el 2014, se fueron reformando y es lo que ha establecido unos procedimientos que en muchos aspectos tienen primero una actividad administrativa para posteriormente ir a la actividad jurisdiccional. Entonces, eso es lo que ha pasado en Venezuela, es decir, que nosotros muchas veces para resolver un caso tenemos que irnos con dos y tres leyes. En cambio, en el caso de ustedes, pues se siguen por uno solo, por lo menos. La materia que tiene que ver con derecho de crédito, con derechos reales, niños y adolescentes, el contencioso tributario, el contencioso administrativo y hasta la materia laboral, precisamente, pues lo llevan a cabo por este código, que es un avance muy importante y sobre todo rescatar el sentido de la codificación, que fue lo que precisamente el emperador Justiniano ya en los últimos siglos del Imperio Romano y que todos nosotros pues tenemos que estudiar esa materia debido a que el derecho romano pues es el precisamente el que crea la figura de la institucionalidad jurídica. Todas esas actuaciones que hacemos los seres humanos, pues desde el punto de vista legal, nacieron fue en el derecho romano, lo que es la persona, lo que es la comunidad, lo que es la sociedad, lo que es la propiedad, el matrimonio, el divorcio, el sentido del Estado, el poder, todo eso que es tema de todos los días en nuestro léxico jurídico y hasta en nuestra forma de hablar, porque muchas veces cuando uno conversa con las personas, pues se nota la diferencia entre quien maneja mucha terminología técnica y más que todo terminología legal que cualquier ciudadano que esté acostumbrado a hablar, bueno, de la forma más coloquial, que es lo que se dice todos los días. Entonces ahí empezamos a tener ese cambio con respecto a, primer lado, las personas que formamos parte de una sociedad, de un estado y de un país, y hasta mismo lo vamos a notar con nuestros clientes, porque siempre el cliente, pues, él narra su hecho, es a través de lo que le sucedió de una forma muy coloquial. Para nosotros, cuando lo interponemos en una demanda, pues lo hacemos en una forma técnica. Entonces, ahí tenemos esa primera diferencia y por lo tanto, pues viene de esa forma. Entonces, en este caso, pues observando tanto lo que ustedes tienen dentro de la teoría general, dentro del código orgánico general de los procesos, bueno, la exposición de motivos, que eso es naturalmente algo elemental que tienen todas las leyes, se viene con los principios fundamentales, esos principios en la cual son orientaciones, son guías, y en eso tienen ustedes que estar muy presentes cuando nos formamos como abogados,
tenemos que partir de que todas las leyes tienen, aparte de la exposición de motivos, las razones por las cuales los legisladores pues dictaron las normas, hay unos principios en los cuales tenemos que seguir cuando estamos llevando a cabo los procesos. Por un lado, que es lo relacionado con el derecho a la defensa, la tutela efectiva, el debido proceso, los sistemas sobre todo de oralidad, que son los que ahora imperan dentro de la nueva visión del proceso constitucional, como no la escritura en lo relacionado a las actas que se presentan en el proceso. ¿Quién dirige el proceso? Por lo general el juez ejerciendo su actividad, por un lado, dentro del proceso civil, pues mayormente este se inicia a instancia de parte. Pero una vez que los juicios se inician a instancia de parte, el juez como garante de la función jurisdiccional, pues él lleva a cabo esa dirección, esa vigilancia, ese control de que todos los actos llevados a cabo en el proceso, pues se hagan de acuerdo tal cual como la ley lo establece. Bueno, ustedes ya tienen el proceso de las audiencias, sí, por supuesto. Eso es lo que el proyecto de reforma de el Código Procedimiento Civil venezolano lo tiene, pero en cualquier momento lo vamos a tener también, como lo tienen ustedes, la inmediación. Generalmente el juez tiene que estar presente en la mayoría de los actos, sobre todo cuando se llevan a cabo las audiencias, bien sea la preliminar o la audiencia de juicio. El impulso procesal. Mire, acá en esto me detengo porque esto es una norma que tanto la tiene el Código ecuatoriano como el Código venezolano. El impulso procesal es el impulso del trabajo que hacemos nosotros como litigantes. Ese trabajo en el cual los expedientes hay que estarlos poniéndolos al día y llevándolos sus actuaciones tal cual como lo establece la ley. Y eso es lo que nos permite de que la Administración de Justicia pueda cumplir su objetivo, sus fines, porque precisamente ahí es donde, bueno, se nos presentan las situaciones como ocurre en Venezuela. No extraño que también ocurra en algunos tribunales en la República del Ecuador, de que muchas veces por la falta de impulso, por la falta de no llevar a cabo las actuaciones al tiempo debido, se pueda cumplir con el sentido de la administración de justicia. Tanto la Constitución venezolana como la Constitución ecuatoriana establece el sentido de la gratuidad. Precisamente, ¿por qué la norma de la gratuidad? Porque la gratuidad es lo que va a permitir que el ciudadano tenga ese acceso confiable e inmediato a la administración de justicia, y nosotros, quienes somos los que los representamos, pues tengan precisamente garantizado ese impulso. Claro, de repente ustedes ahorita en el Ecuador pues tienen una ventaja de que, bueno, no han padecido situaciones como la que hemos tenido aquí en Venezuela, y el Poder Judicial pues todavía sigue cumpliendo con el sentido de la gratuidad. Venezuela tiene con sentido de la gratuidad un momento de suspensión. No es que la norma esté derogada, la norma sigue vigente, tanto la constitucional como la del Código de Procedimiento Civil, pero la administración pública depende es del Estado, depende del gobierno. Y cuando los gobiernos pues fallan los ingresos, pues naturalmente las instituciones del Estado van a fallar. Y eso es lo que se está presentando en Venezuela. En Venezuela, producto de esta situación, estos problemas económicos que tiene el país, aunado a los problemas políticos y aunado a su situación dentro de la comunidad internacional, pues no tiene los recursos suficientes, y por eso la Administración de Justicia pues se ha visto obligada prácticamente a depender de la utilización de los usuarios. Y en mayormente los usuarios pues son las partes, y dentro de las partes pues se colabora con la realización de los actos procesales. Entonces, ahí es donde está muchas veces que el impulso pues se retarde debido a esta pequeña situación que existe en Venezuela. De repente en el Ecuador no esté pasando eso, y allá sí el impulso pues tiene que llevarse a cabo tal cual como lo manda al principio, tanto el Código Orgánico General de los Procesos como el Código Civil. La inmediación, la transparencia, la publicidad. Los actos del proceso son públicos, las personas
tienen acceso, conocimiento del expediente desde el momento en que se inicia con la demanda, pues el expediente tiene que ser conocido. Y más que todo, cuando viene la citación de la otra parte, pues ahí se genera la igualdad y al haber la igualdad, pues tanto el expediente forma parte de una comunidad, tanto tiene acceso el uno, tiene acceso el otro y puede ser, como no, investigado y hasta estudiado por otras personas cuando muchas veces pues se necesita conocer asuntos bien importantes. Bueno, igualmente como lo tiene el Código venezolano, acá, si nos vemos al Código venezolano, pues el Código venezolano también tenemos estos principios. La titularidad, la jurisdicción, los actos procesales, los diferentes principios, la dirección del proceso, el impulso procesal, tenemos las actividades que hacen el juez tiene que decidir lo alegado en autos, lo de la publicidad, lo de las funciones judiciales, lo de el principio dispositivo, el principio de la inmediación también lo tiene. Es decir, más bien nosotros tenemos casi 27 artículos donde se enmarcan todos estos principios. En el caso de ustedes veo que son 10, pero son 10 artículos muy precisos en la cual prácticamente se enfoca todo ello. Bueno, fíjese que ya por lo menos en el libro primero, pues se arranca, como también se tocó, con lo que es el órgano jurisdiccional, la administración de justicia. En el caso de ustedes, pues también se comienza con el tema de la administración de justicia, porque cuando se toca el tema de la competencia y la jurisdicción, pues sencillamente la competencia es lo que va a delimitar cómo es que va a actuar el juez. Y el juez actúa en base a un territorio indicado, a una materia que es precisamente donde se va a indicar esa demanda y a un monto, a una cuantía, porque las demandas por lo general y cuando se ejercen acciones relacionadas con derechos de obligaciones, con derechos reales, generalmente a eso hay que determinar una cuantía. En el caso de ustedes, por lo menos las cuantías, pues como si el dólar es legal, es oficial, pues ahí se determinará hasta que puede conocer los primeros jueces que son los provinciales, luego los de los departamentos o que aquí se equiparan a los llamados estados y hasta dónde es que conocen los jueces generales y la Corte Suprema. Entonces, la competencia se determina el territorio hasta qué marco de esa jurisdicción va a conocer, porque por lo menos aquí donde se encuentra ubicado el IEPSI, el estado se llama el estado Táchira. Bueno, el estado Táchira tiene dentro de la composición del Poder Judicial lo que llamamos los tribunales de primera instancia. Esos tribunales de primera instancia abarcan todo el territorio del estado Táchira, todo, todo. Y esos tribunales conocen las materias que sería civil, materia mercantil y materia de tránsito a partir prácticamente de 15.000 unidades tributarias, que es lo que aquí en Venezuela se maneja por unidades tributarias. Esas unidades tributarias, bueno, a la equivalencia de la divisa, pues póngale más o menos a partir de 6.000 bolívares del actual. Hoy, por lo menos, el cambio está en 24 bolívares con 40 céntimos. Aproximadamente serían unos este, $500 en adelante, que conocerían los tribunales de primera instancia. Claro, esto ha venido bajando porque producto hasta menos, pero en este momento lo manejamos de esa manera. Nos permiten actualmente, por la materia, dado sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, de que cuando se coloca el monto en divisa, que por lo general es el dólar, se haga su conversión a bolívares, porque todavía constitucionalmente el bolívar es la moneda oficial y por lo tanto pues no puede circular otra. Sin embargo, en Venezuela la situación obligó a que se dictaran normativas y se hayan dictado también sentencias por el cual pues ya se permite que demandas se establezcan las cuantías en dólares con su equivalente en bolívares. Bueno, la competencia, eso es algo que se determina y
e incluso ustedes por lo menos manejan todo lo relacionado, qué es lo que hace el juez, dónde, cómo es que se actúa el, en cómo el juez va a ejercer esta competencia. Y acá en el Ecuador, por lo que estoy viendo en la norma, sucede muy igual como en Venezuela cuando se determina la competencia por el territorio. El elemento en el cual va a determinar la competencia por el territorio es sencillamente el domicilio. Y ese tema del domicilio es un tema que uno lo ve y ustedes también lo ven en el llamado derecho civil. El domicilio, la norma venezolana, asiento general de los donde la persona lleva a cabo sus negocios e intereses. De repente, la norma ecuatoriana prácticamente casi dice lo mismo, asiento principal donde se llevan sus negocios e intereses. El domicilio, y por eso nosotros, cuando estamos estudiando la carrera de abogacía, tenemos que estar muy claros con el tema del domicilio, por lo menos a mis alumnos en derecho civil, y voy a tocar un poquito lo que es el derecho civil. Con respecto al domicilio, tenemos que ser muy claros y precisos en insistir que eso va a ser el elemento por el cual nos va a indicar a dónde es que tenemos que ir cuando se interponga la demanda. ¿Sí? Porque es que tribunales tenemos muchísimos. Por lo menos en el estado donde se encuentra el IFC, aquí tenemos 4 tribunales de primera instancia, que son los que reciben determinada cantidad. Tenemos casi una cantidad de 20 tribunales de municipios que son el primer eslabón de los tribunales que se comienzan. Y aparte de eso, pues si sumamos todo el país, imagínense, Venezuela tiene 23 estados. ¿Eh? Entonces son una cantidad de tribunales. ¿Dónde vamos a ubicar? Bueno, es el domicilio. Ahora, ¿el domicilio de qué? Eso se va a determinar es de acuerdo a la actuación que hicieron las partes. Y esa actuación que hicieron las partes es lo que precisamente va a ser el objeto de la pretensión. Por supuesto, además del derecho procesal, se ve lo que es el derecho civil. Y en el derecho civil, pues es donde precisamente se estudian todo lo que son los actos y los negocios que realizan las partes, sobre todo cuando uno trabaja con bienes y derechos reales y con el derecho a las obligaciones. Entonces, donde las partes llevan a cabo la actuación de sus negocios, ahí se indica dónde se hicieron. Y ese va a ser el indicativo por el cual se va a realizar ese tribunal. Veo en la norma ecuatoriana, como ustedes tienen tantos procesos en un solo texto, pues se toma relacionado el, el del trabajador en el caso de niños adolescentes, en el caso del contribuyente, en el caso de la persona que hace el caso, porque además, como se dice, ser los indicados, pues cuando, aunque ustedes tocan aquí un llamado competencia excluyente, únicamente serán competentes para conocer las siguientes acciones en el domicilio del trabajador, en las demandas que se interpongan contra, contra este. También ahí dice, cuando haya lugar una cosa que se refiere a la demanda en asuntos para cuya resolución sean necesarios conocimientos locales o de inspección judicial, como sobre linderos, aguas, reivindicación de inmuebles, acciones posesorias y otros asuntos análogos. Y o el juzgador del último domicilio del causante. Bueno, eso, ¿cómo se determina? Eso se determina es precisamente cuando las partes, pues, en sus actos que realizan, lo determinan a través de medios de prueba que ellos, pues, van a reforzar las, los actos procesales de la demanda en el caso de que se inicie el proceso y quien ejerce el derecho a la defensa, pues en el acto de la contestación. Y así sucesivamente, pues tenemos todo lo relacionado en su norma, lo relacionado con el domicilio, está lo relacionado con una actividad que se realiza dentro de los procesos, que igualmente lo tiene la legislación venezolana, como lo es la acumulación. La acumulación tiene que ver es con la pretensión o con las acciones que se llevan a cabo al iniciar un juicio. Porque muchas veces se pueden suceder de que dentro de una misma demanda se den hasta 2 y 3 actos.
por el cual se llevó a cabo esa pretensión. Entonces aquí, precisamente, las leyes, tanto las normas venezolanas, a partir del artículo 77 y siguientes, como la norma venezolana, aquí en el artículo 16, cuando opera esa acumulación. Porque esa acumulación, en el momento en el cual se decida, pues el juez va a decidir varios puntos. O puede decidir un solo punto, pero esas acciones van a tener correlación la una con la otra. Esos son casos muy específicos, casos muy puntuales, porque a veces la realización de un negocio, de un acto jurídico, pues conllevó la realización de otro, siempre y cuando haya compatibilidad en el procedimiento y en la jurisdicción donde cual se va a interponer, esa acumulación puede tener buen resultado y puede ser decidida muchas veces a favor. Pero claro, cuando hay incompatibilidad en la cual el procedimiento no es el mismo, pues por lo general esta tiende a ser inadmisible. Entonces, la acumulación es un punto que también hay que tener muy presente a los fines de interponer las acciones y la forma como esta debe ser planteada para su admisión y luego su declaratoria en la sentencia. Está el tema también de una actividad que es propia del órgano jurisdiccional y sobre todo del juez, cuando el juez pues tiene que apartarse o separarse del proceso. Aquí ustedes en el Ecuador tienen la excusa o recusación. Nosotros tenemos en el Código de Procedimiento Civil venezolano prácticamente lo relacionado, bueno, ahí ustedes están viendo, esto es lo que les estoy mostrando, es el Código Civil venezolano, procedimiento civil, la competencia por el territorio, la competencia cuando hay acumulación precisamente, está también en la parte del derecho internacional y el punto relacionado con la acumulación igualmente, como se toque la recusación de los funcionarios del Poder Judicial. Aunque claro, nuestra legislación pues no solamente toca el puro juez, no, también incluso puede tocar hasta funcionarios que pueden ser colaboradores del juez, porque el caso de la recusación y de la inhibición es una figura en la cual se busca la imparcialidad en la decisión. Eso es lo que se busca con la recusación y con la inhibición. Y esto, pues, se puede pedir o el mismo juez de oficio lo hace. Cuando es la recusación, lo pide la parte. Y para pedirlo la parte, pues la ley establece cuáles son esas causales de la recusación. Cuando no sucede de esa manera, pues el mismo juez, si dentro del expediente conoce que no puede conocer del caso, porque por decir algo, una de las partes es familiar directo de él, pues el juez tiene que separarse, porque ahí va a afectar la decisión. Y uno de los principios del proceso es la igualdad ante la ley. Y eso va incluida la sentencia. Entonces la sentencia no puede ser una sentencia parcializada, la sentencia tiene que ser imparcial, es decir, el juez no puede ni tener vínculos con una parte ni vínculos con otra. Por eso es que cuando se ve el tema de las pruebas, sobre todo en las pruebas testimoniales, ahí hay unos requisitos que lo tiene la ley ecuatoriana, también lo tiene la ley venezolana, en la cual que cuando no puede ser un testigo hábil para declarar. Precisamente, la inhabilidad del testigo se presenta por esa relación muy cercana a la parte. Y si hay relación muy cercana a la parte, pues naturalmente esto no puede hacerse de esa manera. No tenemos también la legislación venezolana a partir del artículo 82. Todas son una serie de requisitos. Uno de ellos le estoy mencionando que haya parentesco del juez con una de las partes, pero también con respecto hacia lo mejor ese juez antes era abogado litigante, pudo haber tenido conocimiento sobre esa causa, él tiene que inhibirse, es decir, hay bien la forma, o bien que lo haga, la parte lo pida para que se establezca la recusación, o bien el juez de oficio lo hace, que es a través de la inhibición. Seguimos.
con ustedes, con el Código General de los Procesos, y así como sucede en Venezuela, igualmente sucede en el Ecuador. Y ahora, pues sí, vamos a entrar a eh, uno de los puntos por el cual, este, uno de los puntos por el cual corresponde gran parte de la clase de hoy, que es el tema de las partes. El asunto es, bueno, si en Venezuela no, en Venezuela también todo esto se da. Y nosotros tenemos verdaderamente instituciones por las cuales casi son copias textuales y exactas de otra ley. ¿Sí? Y nuestro país ha sido pionero en ese tipo de instituciones. Por lo menos en la República de Colombia, que es el país, uno de los países más cercanos que tenemos, y más que todo este estado es límite con la República de Colombia. Una de las formas por el cual, eh, bueno, fue una copia textual y exacta, fue la institución del matrimonio civil y el divorcio. ¿Y por qué fue casi una copia textual y exacta? Porque esta figura en Venezuela comenzó en el siglo XIX, el matrimonio civil. El divorcio sí fue a principios del siglo XX, pero en el siglo XIX comenzó el matrimonio civil. Nuestra nación vecina no comenzó el matrimonio civil, sino prácticamente en la década de los 70, en la década de los 80. Entonces, la norma venezolana sirvió de modelo para adecuar esta institución dentro de la sociedad colombiana, y así sucesivamente con otras sociedades. De repente en Ecuador pues ha pasado lo mismo, y en otros países, Perú, eh, Bolivia, etcétera. Bien, este, seguimos, bueno, entramos ahora con el punto, y que aquí pues es donde este, prácticamente nos vamos a enfocar en el día de hoy, porque el proceso civil tiene, bueno, seguimos con funcionarios, secretario y alguacil, que son los colaboradores de el juez. Bueno, aunque el Ministerio Público está antes, pero él forma parte en una forma muy observadora de las partes, pero dentro del proceso venezolano, pues en el civil es un ayudante del juez para determinadas actuaciones. No actúa en todas partes. Aquí sí ya por lo menos en el Ecuador, con la figura de los procuradores nacionales, pues precisamente es un mecanismo que dentro de la constitucionalización del proceso se está dando en esta nueva corriente, que es la figura de la defensa pública. Generalmente en el proceso, pues quienes ejercen sus actuaciones, pues necesitan de una asistencia judicial. Eso lo tenemos aquí en Venezuela, y eso pues naturalmente también lo tiene en el Ecuador. Entonces, ¿qué sucede con el tema de las partes? Y ahora sí nos vamos a estar un poco de tiempo, porque precisamente por las partes es que arranca el proceso civil. ¿Ve? Y para que se produzca el proceso civil, tiene que existir lo que llama un conflicto. ¿Y quiénes producen el conflicto? El conflicto lo producen, es la actuación de las personas. En derecho, nosotros trabajamos con seres humanos, y esos seres humanos tienen que partir de una determinada edad, porque resulta que cuando las personas hacen sus actos, sus negocios, ellas tienen que tener discernimiento, conciencia de lo que están haciendo. ¿Ve? Porque de acuerdo con el planteamiento de ese negocio y de acuerdo a su resultado, es que el negocio puede ser un negocio llevado de buena manera, va a tener sus consecuencias efectivas y se van a beneficiar tanto el uno como el otro, como puede ocurrir la otra, lo contrario.
en la cual uno perjudica al otro y ese perjudicado pues se siente lesionado y afectado en sus derechos y por ello es que se genera el conflicto. ¿Por qué se genera el conflicto? Porque hay desacuerdo de quienes lo realizaron. Hay injusticia, hay discrepancia y hay quebrantamiento de la norma. Cuando hay ese quebrantamiento de la norma en la cual ese negocio se basaba en esto y no se cumplió lo establecido en la norma, ahí es donde se genera el conflicto desde el punto de vista procesal. Entonces, el tema de las partes, como lo dicen múltiples de autores, acá pues me voy a limitar a los autores venezolanos, pero en el Ecuador y en un material que he conseguido, sobre todo con respecto a tesis para obtención de títulos de abogado y para obtención de algunas maestrías, pues indican prácticamente el concepto de partes partiendo de, valga la redundancia, de las doctrinas europeas, sobre todo las doctrinas italianas y la doctrina francesa y española, que son las que han sido nuestros profesores de los abogados y los juristas en América Latina. Entonces, generalmente las partes, dada la definición aquí venezolana, el 136, y dado lo que ustedes tienen aquí en el Ecuador, en el 30, fíjense que en el 30 es como más directo. Se dice, el sujeto procesal que propone la demanda y aquel contra quien se intenta son las partes del proceso. Claro, como hay un conflicto, hay un quebrantamiento, pues uno la va a interponer contra el otro. Y eso es la parte. La primera se denomina actora y la segunda se denomina demandada. Y es más, ustedes son más específicos, indican cuáles son esas partes. La persona natural, el individuo de la especie humana. La persona jurídica, naturalmente, esa también es parte. ¿Ves? Es más, en Venezuela la legislación civil establece que la persona tiene dos categorías, la persona natural y la persona jurídica. La natural, el individuo de la especie humana, es decir, los que estamos aquí, mi persona y ustedes que son los que me están aquí escuchando la clase por este medio. ¿Ve? Y aquella, exactamente. La persona jurídica, que es aquella que se forma por medio de la ley y la forman un conjunto de personas naturales que a través de un procedimiento mayormente administrativo ante una institución forman esa persona jurídica. Pero ustedes aquí tienen algo bien interesante, que ya entran a lo que es esa esencia de la nueva constitucionalización del proceso, el sentido de la comunidad, el sentido de la participación, el sentido en que también la comunidad forma parte de lo que persigue el Estado. ¿Ve? Comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos. Es decir, ya se entra a que los grupos también son parte, y más que todo desde el punto de vista de ese sentido social, que más que todo ustedes allá en la República del Ecuador tienen, y sobre todo en la protección de las comunidades indígenas que todavía ya existen. Acá en Venezuela sí la parte indígena es muy poca, pero todavía lo que es Ecuador, Perú, Colombia, presentan en realidad todavía comunidades indígenas muy importantes y por eso también se ha legislado sobre ello. Y toca el tema de la naturaleza, es decir, vamos a lo que es el derecho a la tercera generación, como lo son los derechos ambientales. Es decir, van más allá del ente físico y del ente jurídico, sino es el ente que precisamente cubre a los dos, como lo es la naturaleza. Porque precisamente el ambiente es lo que le da la vida al mundo. Y eso es lo que se está tratando de proteger, lo que se está tratando de cuidar, el ambiente. En realidad, esta constitución del Ecuador y las normas que se están promulgando a raíz de esta reforma constitucional del año 2008,
pues tocó ese tema. Nosotros pues también lo tenemos, pero la parte ambiental pues es una parte muy parcelada. Ustedes por lo menos la han tomado como materia de orden público que ya es considerado parte del proceso. Es decir, que hay una tutela efectiva en el ambiente muy avanzada y que ello pues es mecanismo para que en años futuros pues precisamente el ambiente pues sea ya de nuevo, se trate de ser recuperado y más aún en esto que ocurrió a partir del 2020 para acá, con esto de la pandemia del COVID, en realidad parte de ello pues fue el daño que se le hizo a la humanidad y por el cual la naturaleza, pues, en un cierto grado trató de tener un poco de descanso. Sin embargo, claro, el ser humano, pues, tiene que tener actividad y las cosas, pues, se han ido de nuevo normalizando, pero igualmente tendrán que venir normativas, incluso a nivel mundial, a nivel de la propia Organización Mundial de la Salud y acogidas por todos nuestros países para que este tipo de actividades que dan como consecuencia que se produzca una enfermedad como la del COVID, en la cual, bueno, el número de personas que fallecieron en todos nuestros países fue bastante impresionante. América Latina, al igual que una parte de Europa, fueron las zonas más afectadas en el planeta. Por lo menos este, países como Brasil, como los Estados Unidos, este, el sur, de verdad, fueron bastante afectados. Nosotros en Venezuela, bueno, vamos a decir que relativamente este, la población estuvo afectada eh, en cuanto, bueno, en nuestras familias a alguno le dio COVID, alguno, pero de verdad tiene que venir una normativa y tiene que venir una nueva entendimiento mundial para que situaciones de estas no sigan ocurriendo y por lo menos finalice, porque todavía no ha finalizado, todavía se oye rumores que China sigue con el problema, países del Asia siguen con el problema, aunque nosotros pues ha estado controlado, pero siguen por el problema. Bueno, entonces el tema de las partes, precisamente, tocando estas normas rectoras, en el caso de ustedes la norma del artículo 30, y en el caso de nosotros venezolanos, la norma del artículo 136 del Código de Procedimiento Civil, indica de que las partes, primero, son quienes generan el conflicto, son las que inician el proceso y de acuerdo con las definiciones dadas por la doctrina, pues son aquellos sujetos, tanto desde el punto de vista activo como el punto de vista pasivo, en la cual van a tener un interés y una cualidad desde el punto de vista legal para precisamente ejercer sus reclamos y por medio de esos reclamos la otra parte tenga que responder por ello. Y esa otra parte tiene que también tener su legalidad, su cualidad, su interés para que eso sea resuelto. En la norma venezolana, pues, solamente es como más genérica, ¿ves? O sea, la norma venezolana tiene en el 136 que son capaces para obrar en juicio las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar la porción por medio de abogados de acuerdo a los establecidos en la ley. Bueno, acá haciendo la comparación, tanto la norma venezolana como la norma ecuatoriana, ambas pues tienen que tener capacidad. Porque aunque no lo diga expresamente, pero el sentido del legislador es que ese sujeto procesal que interpone la demanda, pues precisamente tiene ese sujeto procesal. Entonces, ese sujeto procesal y como lo indica la norma venezolana, son capaces, el que tenga libre ejercicio de sus derechos, es que la persona cuando van a ejercer estas actuaciones procesales, tienen que primero, dentro de los supuestos, si es persona natural, si es persona jurídica, tener primero capacidad para hacerlo. Porque quien tenga limitación en el ejercicio de sus derechos
ya va a tener inconvenientes para poder interponer las actuaciones procesales. Segundo, cualidad. ¿Y esa cualidad de dónde va a depender? De la actuación que usted hizo por el cual se generó el conflicto. En eso tenemos que ser sumamente claros, porque si vamos a ejercer, y aquí voy a entrar con un ejemplo, una demanda de cobro de bolívares, que es el cobro de bolívares tan igual como sucede en Venezuela, sucede en el Ecuador, y resulta que dentro de la relación material no está indicado quién fue el acreedor y no está indicado quién es el deudor, sino aparecen otras personas, pues ahí hay inconveniente desde el mismo momento en que se admite la demanda. Entonces, ¿quién es que lo que tiene el que dentro de esa relación de préstamo, el acreedor fulano de tal prestó una cantidad de dinero a fulano de tal y ese no pagó? Pero ellos hicieron esa negociación, ese préstamo, por el cual se generó el conflicto y de allí el afectado pues interpone. Entonces se convierte en ese sujeto procesal, como lo indica la norma del Código Ecuatoriano, para proponer la demanda. ¿Ve? Pero ese sujeto procesal tiene que tener capacidad, es decir, la ley me indica cuándo opera esa capacidad. En el caso de nosotros aquí en Venezuela, tenemos la norma del Código Civil en el artículo 18, donde nos dice que la persona mayor de 18 años tiene capacidad para llevar a cabo el ejercicio de sus derechos y deberes. Entonces es a partir de 18 años que esa persona puede ser parte. No puede ser menor, porque si es menor, hay una excepción y esa excepción, pues la misma ley también resuelve cómo se complementa esa parte. Entonces, igualmente tenemos acá. Es más, dentro de la misma normas constitucional que estuve viendo de la Constitución del Ecuador, ya casi que indica la edad. Bueno, están, casi las edades son muy parecidas. O son 18 o son 21. De todas maneras, de ahí no pasa. De ahí no pasa. Hay países que tienen la mayoría de edad en 21. Venezuela lo tuvo 21 años hasta 1982. En 1982, por una reforma del Código Civil, baja la edad a los 18 años y a partir de los 18 años que se ha tenido. Solamente hay algunas excepciones en materia laboral con respecto a los adolescentes, en la cual, pues a partir de determinada edad, obteniendo el permiso de trabajo, puede llevar a cabo actividades laborales y en el caso de los menores, cuando realizan algunas negociaciones, pues su capacidad es complementada con su representante legal. Es más, acá veo en la legislación ecuatoriana que sí se indica cómo se complementa la capacidad de los menores, cómo se complementa la capacidad del de el inhábil, etcétera. Bien, pero allí partimos. Partimos desde que tiene que haber capacidad y tiene que haber legitimidad y cualidad. De lo contrario, si eso no reúne las partes, en el momento en que se admite y hasta en el momento en que se decida, puede ser objetada esa capacidad y de allí, pues naturalmente, el proceso no va a tener la validez y la legalidad y hasta la constitucionalidad requerida. Bueno, me voy a entrar más a la norma ecuatoriana porque ustedes, la mayoría, pues son las que mayormente van a utilizar, solamente pues una referencia a la norma venezolana porque, bueno, su profesor pues maneja más la venezolana, pero la ecuatoriana en realidad pues de verdad que, como le digo, es más, más específica, más detallista, lo encuadra, bueno, qué es lo que se debe hacer para que el proceso marche como tiene que hacer. Bueno, mire, aquí ya ustedes en la norma siguiente tienen la capacidad procesal, es decir, cuánto, cómo es que se va a actuar en ese juicio y cómo capazmente se actúa en el proceso. Toda persona es legalmente capaz para comantener al proceso salvo las excepciones de la ley. Bueno, legalmente capaz, pues precisamente esa palabra legalmente, la misma ley determina a partir de qué momento es que soy capaz para poder actuar en el juicio. Yo le estoy poniendo el caso de la norma venezolana que tiene que a partir de los 18 años.
A lo mejor el Código Civil de ustedes casi que dirá lo mismo. 18 años es que legalmente para ejercer sus derechos y dentro de uno de esos derechos es el de la tutela efectiva. Porque la tutela efectiva es un derecho y por lo tanto procesalmente lo puede hacer. Las excepciones que establece la ley, bueno, generalmente, y aquí ya casi que los tienen ustedes establecidos en el caso de los adolescentes, en el caso de los incapaces, también toca el caso de las comunidades, pueblos nacionales y colectivos, comparecerán a través de su representante legal o voluntario. Ahora, ¿quién es ese representante? Ese representante, pues generalmente lo indican los estatutos de esa organización por la cual está iniciando este juicio. Por ahí que alguien quiere preguntar algo. O hasta ahorita vamos claros. Cuando si hay alguna duda y eso, me participan y yo pues le permito que tome el Estaba derecho. hablando en la clase. Ajá, sí, dígame. Ajá. Bueno, seguimos entonces. Y en el caso de los niños, niñas y adolescentes, serán escuchados en los procesos en los que se discuta acerca de sus derechos. Bueno, aquí veo que la norma es como muy amplia, pareciera que un niño puede declarar de otra manera. En el caso de la norma venezolana, eso sí lo tiene establecido la LOMNA, el menor a partir de los 15 años, el adolescente sí puede declarar en el juicio y si es menos de esa edad, pues está asistido, o sea, está asistido o representado por sus progenitores. En este caso, los padres quienes están en el ejercicio de la patria potestad sobre ellos. En eso sí, la norma venezolana es más. Aquí vemos que está un poquito, serán escuchados en los procesos en los que se discuta acerca de sus derechos. Bueno, de repente, esos derechos podría ser la obligación de manutención, la obligación alimentaria, o a lo mejor en algún reclamo de filiación que se esté haciendo, porque ahí es donde muchas veces pues se ejercen acciones sobre los niños y adolescentes. La obligación alimentaria es una de las obligaciones, bueno, que hasta que no se cumpla la mayoría de edad, hasta que se prive ya el ejercicio de la patria potestad, pues eso es un mal que en América Latina como que lo tenemos casi todos. Las mamás que son mamás y papás a la vez, entonces, como el papá no le cumple con el muchachito, bueno, a ir al tribunal a reclamar para que por lo menos puedan tener lo de esa obligación. ¿Ve? Y en el caso, por lo menos a veces, estas acciones de filiación cuando no se reconoce a ese hijo. Bueno, también precisamente se ejerce mucho por ello, porque el asunto es garantizar derechos a futuros, entre esos, pues, una herencia que pueda en muchos casos, pues, arreglarle su situación. Bueno, tenemos otro de los puntos que es la representación de las partes. Generalmente, tanto la norma venezolana, y aquí por lo menos en el 136 siguiente, la norma venezolana sí es más amplia, en la cual tanto en el caso de las excepciones, donde son los que, como se dicen, los entredichos, los menores, las personas jurídicas, en cuanto a las sociedades, en cuanto también a cómo se complementa esa representación de la parte, tanto la ley venezolana como la ley ecuatoriana, pues son muy específicos en ello. Por lo menos he observado aquí en la ley ecuatoriana, bueno, en el caso de los menores, su representante legal, es decir, quienes estén en el ejercicio de la patria potestad. Ahí es como se ejerce la representación. También tienen ustedes en el caso de las personas jurídicas. La persona jurídica, pues, es aquella que se forma a través de una sociedad, llámese sociedad civil, llámese sociedad mercantil, en la cual, pues, como es un ente abstracto, solamente la persona jurídica la vemos en el aviso que ponen del negocio. Ahí es donde vemos la persona jurídica. Y los estatutos que tienen esa persona jurídica cuando se constituye. Bueno, precisamente esos estatutos en su mayoría es donde se indica el representante legal de la empresa. Bueno, acá por lo menos
tienen la especificación: cuando la parte sea una persona jurídica, deberá ser representada en el proceso por su representante legal judicial. Bueno, está en el caso, y en el caso de las acciones laborales, estas podrían dirigirse contra cualquier persona que a nombre de sus principales ejerza las funciones de dirección y administración, aun sin tener el poder escrito suficiente según el derecho común. Bueno, mire, acá se permite, dado el sentido de el ejercicio del derecho que pueda hacer otra persona, pero sin embargo, las empresas, la persona jurídica, siempre va a tener quien legalmente se ocupe ello. Los mismos estatutos establecen dentro de la junta directiva, dentro de la junta de administración, la parte administrativa, quién es el que se va a encargar de las cuestiones a nivel judicial, a nivel administrativo, a nivel incluso de dirigirse ante las instituciones del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. De repente, bueno, pudiera ser en el caso de una sociedad de hecho, como sucede en el caso de las sociedades irregulares aquí en Venezuela, pero mayormente cuando se demanda, se actúa es contra quien ejerce la presidencia de la junta directiva. Ahí es donde mayormente en las personas jurídicas se interpone esa acción. ¿Y dónde se indica eso? Eso está indicado ahí en los estatutos. Yo creo que quien es más fácil buscar la contraparte es de la persona jurídica, como igualmente la persona jurídica puede demandar. Eso sucede. Aquí, bueno, aquí en el caso es de un trabajador, pero puede ser que ejerza esa acción varios trabajadores, que es lo que vamos a tocar más adelante, la figura del litisconsorcio, que son varios demandantes o varios demandados. Entre esos puede ser un sindicato que demande a esa empresa, bueno, por beneficios laborales, que es lo que mayormente se producen en las demandas laborales. Pero en todo caso, pues acá tenemos que en el caso de ustedes, además de tener esa representación a través de un documento, bueno, también quien desde el punto de vista del manejo de la empresa, pues sea idóneo hacerlo. Y en ese caso, pues sería el presidente de la empresa, a quien demandaría allí. Y todo es de acuerdo al funcionamiento de la misma. Creo que por lo menos en este momento en el Ecuador, pues como tienen una actividad económica todavía más movida que la venezolana, pues no habrán empresas que hayan desaparecido, que hayan cerrado puertas y esa cuestión, sino que están activas y por eso pues hay seguridad por parte del trabajador que puedan demandar a quien ejerce la administración de la respectiva empresa. Bueno, ahí tenemos, ¿ves? Más específico: representación del causante, representación del insolvente, comparecencia en el proceso mediante el defensor. Bueno, la representación sencillamente es todo aquello en la cual complementa la capacidad. Y normalmente en los juicios, normalmente esa representación va a depender de acuerdo con la condición física de esa parte. Por lo menos en el caso de la persona jurídica no hay tanto problema porque los mismos estatutos indican quién es el representante y quién es el que ejerce esa actuación, bien sea que demande o bien sea que sea demandado. Pero en el caso de la persona natural sí tenemos que ver determinados momentos porque lo normal es que la persona natural pues sea mayor de edad, sea consciente en la realización de los actos. Pero suceden los casos del incapaz, en el caso del menor, en el caso de por lo menos del ausente en este caso, en la cual tenemos situaciones que ya ha sido resuelta en Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia para poder llamar al que vive en el extranjero. Imagínense en el caso de nosotros, con esta emigración que, bueno, desbordó lo que
en ninguna otra parte, bueno, a excepción en las guerras estas de cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, esa cantidad de ola migratoria que no solamente llegó a Venezuela, llegó a todos estos países de Sudamérica, porque nuestro continente hasta ahorita no ha sido tocado por este tipo de conflictos bélicos. ¿Eh? Es un continente que, bueno, tiene muchas zonas que son vírgenes todavía. Yo creo que a pesar del siglo XXI tenemos muchas zonas vírgenes. Sin embargo, en el caso de nuestro de Venezuela, con tanta ida de gente, pues ya se está utilizando los medios tecnológicos y de información, llámese redes sociales y los mecanismos del WhatsApp para poder llamar a la otra parte. Porque verdaderamente el éxito del juicio es que la otra parte sea llamada y quien naturalmente tenga la representación, pues por medio de videollamadas poder llevar a cabo esa representación. Porque primeramente, bueno, se tiene que, con tanta ida de gente, darle una representación a otra persona y eso se hace a través de un poder. Porque a pesar de que hay mucha especificación, pero muchas veces quien va a actuar en ese juicio tiene que tener un mandato, un poder, para que ese poder pues sea utilizado en el mismo. Eso en el caso de la persona natural común y corriente. Ya tenemos en el caso de los menores, es mucho más fácil, el representante legal, quien está en el ejercicio de la patria potestad sobre ese menor. En el caso del entredicho del incapaz, pues por lo general se nombra lo que se llama la figura del tutor o del curador. Aquí también tenemos el caso del causante. El causante es relacionado con las aperturas de la sucesión o todos aquellos juicios que tienen que ver con la sucesión, pues ustedes tienen aquí algo muy particular en la norma. Los o las herederas no podrán ser demandados ni ejecutados sino luego de aceptar la herencia. Si no han aceptado la herencia, la demanda se evidenciará en contra del curador de la herencia yacente. Bueno, para acá tiene que previamente, por lo menos esta figura del curador de la herencia yacente en Venezuela se hace a través de un procedimiento. De repente ustedes lo tengan muy similar. Fíjense que aquí hay una particularidad hasta que no se acepte la herencia. Es decir, que previamente se tiene que producir lo que aquí en Venezuela llamamos el procedimiento administrativo de la declaración sucesoral para que se acepte ya como parte de lo que es la llamada comunidad sucesoral. Y luego esa comunidad sucesoral, bueno, si deciden individualizar, pues hacen la llamada partición. Es decir, hasta que se acepte la herencia. Bueno, ello precisamente pues el mecanismo va a suceder es cuando se haga la declaración sucesoral. Está esa vía y está también otro mecanismo que aquí en Venezuela se utiliza también, como lo es una declaración de herederos. Una declaración de herederos, eso es un documento que se emite ante un tribunal y de allí pues se puede también obtener esa cualidad, porque todas estas normas lo que nos están indicando es que para poder tener la cualidad tiene que tener el sentido de la norma. Si no reúne los requisitos, el sentido de la norma, su cualidad y su legitimación va a ser objetada. Y va a ser objetada por la sencilla razón de que eso va a dar lugar a que se interpongan las llamadas excepciones. Ustedes lo tienen como excepciones, nosotros lo tenemos como cuestiones previas en cuanto a la forma como se introdujo esa demanda. Esas son situaciones en las cuales tenemos que tener muy presente porque si no se cumplen todos estos requisitos, pues va a haber ya inconvenientes dentro del proceso. Y precisamente en el caso de ustedes, en la audiencia preliminar, pues ahí se va a colocar las primeras objeciones. Y puede ser que si esa objeción es declarada válido, pues ahí termina el juicio. Y tienen de nuevo que esperar un tiempo para que esos elementos pues, tengan verdaderamente su asidero para de esa manera poder interponer la demanda. Aquí también hablan de una representación en cuanto al insolvente, del o la insolvente.
La o el insolvente será representado por el síndico, en todo caso, en lo que concierne a los bienes, pero tendrá capacidad para comparecer en juicio en lo que se refiere exclusivamente a los derechos extrapatrimoniales o en las disidencias permitidas por la ley. Bueno, este es un caso, más que todo, de aquellas personas que caen en las llamadas figuras de los atrasos o las quiebras, más que todo con los comerciantes, todo con los comerciantes, porque generalmente esta figura del síndico, aquí en Venezuela la tenemos relacionadas con los procedimientos de la quiebra mercantil. Es donde se tiene esta figura. Y prácticamente cuando el comerciante cae en quiebra, él cae en una serie de incapacidad. Incapacidad sobre todo dentro de la materia comercial para poder ejercer el comercio. Entonces, sobre todo en el caso de esos comerciantes que caen en quiebra, vamos a suponer, porque cuando se refiere a las obligaciones relacionadas con ese negocio, pues precisamente se hace hasta cronogramas cómo se va a pagar esas acreencias que dejó ese comerciante. Pero fíjese que aquí dice extrapatrimoniales, es decir, de acuerdo con lo que establece la norma ecuatoriana, ya tiene que ser con esas acciones de orden personal. Ah, bueno, muchas gracias. De orden personal que pudo haber incurrido es insolvente. Y más que todo va a ser la figura de ese comerciante. Entonces, allí pues más que todo ya es algo muy personal, por lo menos alguna cuestión relacionada este, con la disolución de un matrimonio, en caso que estuviera casado, en cuanto a acciones de filiación, en cuanto a acciones relacionadas con derechos personales más que todo. Porque ya lo que tenga que ver derecho de créditos y derecho de reales, mire, téngalo seguro que eso va a quedar afectado. Va a quedar afectado. Entonces, aquí por lo menos sí lo especifican, nosotros pues lo tenemos muy general y naturalmente eso en el caso del comerciante, pues naturalmente el síndico lo representa y de allí, pero en el procedimiento de quiebra primero se liquida todo lo que tiene que ver con esa actividad desde el punto de vista patrimonial y comercial de y ya lo extrapatrimonial pues sería acciones que si las ejercen se ejercerían posteriormente. Bueno, tenemos mediante el defensor, exactamente, eso sí es y el procurador, eso sí es precisamente una nueva modalidad que el nuevo proceso constitucional y a nivel del proceso civil tiene. Generalmente la parte puede gozar, aquellas que no pueden decir pagar la asistencia de un abogado, de un, de un profesional del derecho, pues acudir a la defensa pública y hacerlo. Ustedes en el Ecuador ya lo tienen, nosotros en Venezuela viene en el proyecto de reforma. El proyecto de reforma viene la figura de la defensa pública. Solamente lo que hay en el procedimiento ordinario es esa figura del defensor al litio, que lo tenemos nosotros, pero que asiste o complementa al demandado siempre y cuando este no se consiga. Pero por lo menos las partes tienen, además de la defensa privada, tienen la defensa pública, que se creó con estas reformas constitucionales, con esta corriente de la constitucionalización del proceso a los fines de asistir a aquellas personas que no tengan los medios como sufragar la representación por medio de un apoderado. Bien, aquí igualmente en Venezuela, de acuerdo a nuestro, pues tenemos que nuestro código todavía, el de procedimiento civil del año 87, pues esta situación de la falta de no poder pagar un abogado lo suplía con la figura de la justicia gratuita. Y sí, de verdad en algunos momentos, pues trató de dar sus beneficios. Hoy en día esa justicia gratuita pues está derogada y tenemos ese sentido de la administración de la gratuidad en la cual en el nuevo procedimiento civil va a venir la figura de la defensa pública, pero todavía en Venezuela pues de eso en el proceso civil no se goza por los momentos.
Por los momentos, eso no opera. Y mientras tanto, hasta que no tengamos el nuevo Código de Procedimiento Civil, pues eh, no podemos, como se dice, no se puede utilizar la misma. Bueno, además de la representación que indica la ley, llámese en el caso de los incapaces, de los insolventes, de los menores, de la persona jurídica, está la representación judicial. Y aquí es donde me voy a extender un poco y me voy a detener porque esa es la representación de nosotros, la que las personas nos dan a nosotros, los abogados, para actuar en juicio. Primeramente, pues, para tener esta representación, el abogado también tiene que tener igualito como tiene la parte capacidad. Nosotros también tenemos que ser legalmente capaces, tenemos que tener requisitos igual como sucede en esa representación que pueden dar las personas hacia otras. Igualmente, en el caso de nosotros, tenemos que tener una, este, una representación, tener una serie de requisitos que nos va a permitir que legalmente esa representación que ejerzamos hacia esas personas, pues no vaya a tener momentos de objeción por la otra parte. El abogado naturalmente tiene que ejercer su profesión y tiene que egresar de una universidad reconocida. Eso sí, por lo menos un requisito, aquí en Venezuela lo tenemos muy establecido en nuestra ley de los abogados, en el Ecuador pues igualmente lo tienen establecido, también tendrán una ley de abogados, tendrán las normativas relacionadas con los poderes, y por lo general, estos poderes, en nuestro caso, son poderes que se tienen que otorgar ante una oficina pública. Esa oficina pública es la llamada notaría. En nosotros, ese poder tiene que otorgarse ante una notaría, que es lo general. Sin embargo, la propia ley también nos permite que dentro de ese juicio que se está ventilando, nos otorguen un poder llamado poder apud acta. Es un poder interno dentro de ese expediente y por el cual va a tener su validez solamente en ese caso, más nada. Lo refrenda el secretario, se identifica las partes y ahí pues actúa uno como apoderado. Nosotros como apoderados, pues tenemos que cumplir una serie de deberes y seguimos todos los actos del proceso. Esos actos tienen que estar indicados en la norma, en las facultades que están establecidas en el poder. Eso sí tenemos nosotros que tenerlo. De lo contrario, facultad que allí no está establecida, esa facultad no la podemos ejercer dentro del proceso y si hacemos ese acto puede ser declarado nulo. Entonces, esto es bien importante, la normativa venezolana en eso sí es muy exigente, cómo es que tienen que ser otorgados los poderes e incluso los poderes que vienen de afuera. Es más, yo he tenido poderes otorgados desde el mismo Ecuador, a través del consulado venezolano en el Ecuador. Varios paisanos me han dado poder y aquí pues los he realizado sus actuaciones porque el poder otorgado en el extranjero, para que sea validado aquí en Venezuela, además de tener su debida apostilla en el consulado respectivo, pues tiene que ser refrendado en el registro público respectivo donde se encuentre ese apoderado. Es decir, en eso del poder, Venezuela es muy exigente y más aún, pues con tanta gente que se ha ido, eh, tanta gente que está afuera, pues con más aún se dan este tipo de poderes. Bueno, tenemos, bueno, pues aquí la figura de la defensa pública es bien importante. Veo que en el caso de ustedes, pues sí tienen
verdaderamente esa posibilidad, ya que lograron que se promulgara este código recién reformada la Constitución. En el caso de nosotros, pues se empezaron a reformar materias como la penal, fue prácticamente la que comenzó con este nuevo proceso constitucional. Luego vino laboral, contencioso administrativo, agrario, LOMNA, niños y adolescentes, tributario. Se han resuelto cuestiones agrarios, resuelto cuestiones de orden administrativo, pero la civil, pues se dejó fiel. El código viene muy bueno. ¿Para qué? Vamos a tener un tremendo código de procedimiento civil con una jurisdicción procesal civil bastante competente, bastante amplia, muy bien estructurada, pero eso va a tener una espera hasta que la solución política de Venezuela pues se pueda dar por completo. Bien, de allí pues precisamente se nos da esa cuestión y vamos a entrar con una interposición. Bueno, dice que la norma pues tiene, nuestra norma venezolana tiene deberes de las partes, los apoderados, bueno, sobre todo la diligencia, el impulso, cumplir con el impulso procesal, estar informando al cliente de todo lo ocurrido en el juicio, buscar siempre que se consiga la verdad, ser, bueno, justo, equitativo, como no, establecer todo lo que se refiere a la actuación procesal en cuanto a honorarios y eso de una manera justa y comprensiva, porque nosotros sencillamente nosotros los abogados somos los intermediarios entre las partes y el juez, porque las partes a quién van a reclamar y ante quién se van a defender es ante el juez. Al juez es al que se va a convencer, bien sea que se hizo, bien sea que no se hizo. Entonces, pero nuestra actuación es el intermediario porque uno es el que va a impulsar ese expediente, ese impulso procesal en la cual ustedes lo tienen establecido muy taxativamente y también lo tenemos nosotros en los principios fundamentales en el Código de Procedimiento Civil. Ese impulso procesal se refiere a ese trabajo que hacemos de carpintería durante el ejercicio del proceso. Y si ese trabajo de carpintería no lo hacemos, entonces después ahí es donde vienen las molestias de las personas y cómo no hasta decir, bueno, cosas de los abogados, ojalá en el Ecuador no pase como pasa aquí en Venezuela, pero sí por lo menos se empieza a tener la desconfianza en la administración de justicia, que es lo que precisamente garantiza que el Estado de Derecho funcione. Y si queremos de verdad que la administración de justicia sea garante de la normalidad de la sociedad, pues en gran medida nuestro trabajo como abogados pues va a ser muy importante para que todo esto se logre. Bien, y tenemos, bueno, lo que les comentaba, esta justicia gratuita, que esto prácticamente pues quedó derogado y precisamente pues precisamente ya esto no se lleva. En Venezuela ya esto no se lleva. Funcionó en una época, pero ahora no se lleva y, mejor dicho, ahora es que hay muchas cosas que quedaron suspendidas hasta tanto, pues, como les dije anteriormente, este país pues logre tener su solución y de nuevo abrirse ante el mundo para poder obtener recursos y de esa manera ir poco a poco solucionando su situación en la cual pues a lo mejor dentro de unos años ya tengamos el dólar como moneda oficial, así como la tienen ustedes en el Ecuador, y de esa manera pues ya ir arreglando muchas cosas. Bueno, seguimos con otro punto, es más, ustedes lo tienen un poquito adelantado dentro de todo lo que son todos los que forman parte dentro de esos principios del proceso. Las tercerías, nosotros lo tenemos dentro del propio procedimiento ordinario, a partir del artículo este, 370 y siguiente del Código de Procedimiento Civil. Bueno, en el caso de la tercería es una situación en la cual hay personas, sean naturales jurídicas,
que dentro del desarrollo del juicio principal, pues intervienen en ese proceso. Y esa intervención puede ser desde el punto de vista principal o puede ser como colaboración a una de las partes del juicio principal. Por lo menos en el caso de la norma ecuatoriana, y los motivos por el cual se interpone la tercería, porque la tercería no es contra cualquier motivo, son motivos que taxativamente la norma lo indica, por lo menos la norma venezolana en el 370 tenemos las 6 causales en la cual cuando se interpone la tercería. Igualmente ustedes aquí, pues veo que tienen el momento y la forma en la cual se interpone, pero sobre todo me voy a referir a la norma del artículo 46, en la cual, como lo establece, por regla general, en todo proceso, incluida la ejecución, podrá intervenir una o un tercero a quien las providencias judiciales causen perjuicio directo. La solicitud para intervenir será conocida y resuelta por él o la jugadora que conoce del proceso principal. Se entiende que una providencia causa perjuicio directo él o al tercero cuando éste acredite que se encuentra comprometido en ella uno o más derechos y no meras expectativas. Es decir, por lo menos, de repente, y a ustedes aquí la norma por ello es como más específica, se dicta una sentencia donde se declare una prescripción adquisitiva hacia fulano de tal y a lo mejor hay un tercero en que pudieron haberle hecho una venta y ahora es el nuevo dueño. Y resulta que el anterior, pues, no estaba y él realizó la venta y lesionó los derechos de ese tercero. ¿Por qué tiene que ser a través de una providencia, que es la llamada sentencia? Porque precisamente esa sentencia está creando un derecho, está creando una norma por el cual uno se benefició, pero perjudicó a otro. Y es ahí precisamente donde a través de esa decisión ese tercero puede intervenir antes de que se ejecute a los fines de que no se lleve a cabo la materialización de esa sentencia, sino se resuelva la situación de lo que él propuso en esa intervención para que la solución sea más justa. Pero tiene que haber una causa por la cual, por eso la tercería, cuando intervienen personas que son ajenas a las partes del juicio principal, tienen que ser por unos motivos verdaderamente que el tercero tenga esa cualidad y ese interés, no simples expectativas, no simple expectativas. Tiene que ser un derecho que lesione. Uno de ellos cuando lesiona el derecho de propiedad. Eso es uno de los derechos que de verdad se interviene el tercero. También cuando se demandan derechos de crédito y se hace la oposición al embargo, en la cual se está afectando un bien de una persona que no es el deudor y se está afectando un bien producto precisamente de acciones donde se generaron lesiones a derechos y entre eso hasta se pueden producir hasta fraudes procesales y por ello ese tercero interviene. Aquí tenemos las causas, la oportunidad, tiene también el tercero determinados momentos para hacerlo y los requisitos por el cual se hace la solicitud, más los efectos que tiene esa tercería si es declarada con lugar. Nosotros aquí en Venezuela también la tenemos y la manejamos de dos maneras, sea voluntaria o sea forzosa. La primera porque afecta derechos inherentes al tercero y por lo tanto actúa voluntariamente y de manera directa ante la ley, ante ese proceso, y forzada porque hay determinadas situaciones en que es obligado a que participe dentro de ese juicio, pero mayormente la tercería funciona de esa manera. Y terminamos el tema de hoy con los llamados actos procesales o la actividad procesal que se realiza dentro de un proceso. Precisamente aquí viene el tercer elemento de lo que compone el proceso. Generalmente, el proceso, dentro de los tres elementos de la trilogía del derecho procesal, pues
corresponde una serie de actos. Y esos actos son actos que se encuentran determinados en la norma jurídica. Y ellos van a comprender de acuerdo al momento en que actúan las partes y al momento también en que le corresponde actuar al órgano jurisdiccional, que es el juez. Porque dentro del desarrollo del proceso hay actos que lo inician las partes y las partes incluso pueden resolver estos actos. Uno de ellos, en el caso de ustedes, como lo establece la norma ecuatoriana, es la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar se puede dar la solución del conflicto. ¿Debido a qué? Debido a que participando cada una de las partes, sea el demandante, sea el demandado, pueden llegar a un acuerdo y de esa manera se soluciona el conflicto, se homologa la sentencia, en la cual ustedes aquí tienen el mecanismo de la homologación y de esa manera queda firme, adquiere la calidad de cosa jugada. Pero está también la otra forma de resolver el conflicto a través de la sentencia, pero para ello tiene que realizarse el otro acto, que es la audiencia de juicio, y de esa manera pues llevar a cabo todo lo relacionado con el debate de las mismas, lo que aportan las partes, y de esa forma el juez decidir de acuerdo a cómo se materializaron las pruebas. En el caso venezolano, nosotros pues todavía la parte de las audiencias pues no la tenemos, solamente si se es solicitada algunos lo que son actos conciliatorios o de la materialización de las pruebas. Pero acá, tanto la norma ecuatoriana como la norma venezolana, los actos procesales tienen la categoría de que unos los hacen las partes, bien tanto de inicio como de ejercicio del derecho a la defensa, otros lo hacen el juez y otros son acuerdo de partes y homologado por el juez. Dentro de los que las partes inician, por el cual arranca el proceso, está la demanda. Ese es el acto típico que lo hace la parte. Y ella precisamente va dirigido al órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional realiza un acto procesal a través de lo que ustedes llaman las providencias, aquí lo llamamos autos, un auto de admisión de la demanda. Ahí tenemos un acto del juez, en el cual el juez admite la demanda y por medio de la comparecencia del emplazamiento a través de la citación, le hace ver a la otra parte que tiene que hacerse presente en el juicio para que dé lugar a la contestación de la demanda. Igualmente, pues en el momento en que el juez admite, al dictar esa providencia o ese auto de admisión de la demanda, por medio de la citación, llama al juez. La citación es un acto que lo manda a hacer la parte, el juez. El juez ordena que se haga la citación. Pero la parte que pide en la demanda, la citación del demandado, tiene que colaborar, a buscar los mecanismos para que ese alguacil cumpla con su actividad. Mayormente, quien lleva a cabo la citación dentro de los funcionarios que forman parte del Poder Judicial es el alguacil. El alguacil, por lo menos, acá en Venezuela sí lo tenemos bien especificado, ustedes también lo tienen ahí indicado en la norma ecuatoriana, es el funcionario de vigilancia y de movimiento que tiene el tribunal, sobre todo cuando va a realizar las actividades extraterritoriales del tribunal. Una de ellas es la citación, porque la citación el alguacil la hace fuera del tribunal, a la dirección que se indica en la demanda donde vive fulano de tal. Vive fulano de tal, en ese caso el demandado, para que comparezca en el juicio. De allí tenemos el acto procesal de la contestación de la demanda. Y acá en Venezuela, pues tenemos que seguir, una vez que se contesta la demanda, con la actividad de las pruebas, que es un acto netamente de las partes, porque las pruebas las producen son las partes. Las pruebas, nosotros los abogados no podemos ponernos a inventar pruebas. Solamente llevar a cabo lo que llaman pruebas por constituidas, que ustedes lo llaman diligencias preparatorias de determinadas actuaciones que se hacen previo al inicio del juicio. Pero generalmente las pruebas las producen son las partes: documento, testigos, confesión, la inspección cuando el juez se traslada a mirar el bien o el objeto por el cual se está pidiendo, la prueba del peritaje,
que por lo general es para confirmar firmas, hacer avalúos, etcétera. Bien, eso mayormente se hace la parte. Y tenemos lo que es el acto de la decisión, en la cual, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, pues el acto de las partes de llevar a cabo las pruebas se hacen en audiencia juicio. Esa audiencia juicio en la cual se abre cuando en la audiencia preliminar no se logró la conciliación, y es allí en la audiencia juicio de la audiencia preliminar donde se indican los medios probatorios para ser debatidos en la audiencia juicio. Nosotros acá en Venezuela seguimos todavía con un lazo de promoción de pruebas, que allá indicamos las pruebas que se van a materializar en el acto de evacuación, que tienen un tiempo. Aquí en Venezuela son 15 promover, 30 para evacuar. Aquí por lo menos ustedes tienen que la audiencia juicio tendrá un tiempo para hacerse de 30 días, por lo tanto, en esos 30 días, pues se tienen que llevar a cabo las etapas en las cuales se materializan estas pruebas, porque de repente habrá pruebas que se llevan a cabo en una audiencia, por lo menos la testimonial. La testimonial se lleva en una audiencia, pero a lo mejor, ¿por qué hablan de 30 días? Porque a lo mejor hay pruebas como el peritaje, la prueba experticia, que aquí la llamamos, en la cual los peritos para dar su información tienen que dar cierto tiempo, y por eso es que el lapso de los 30 días. Entonces, eso es un acto en la cual lo hacen las partes, con la dirección y la vigilancia del órgano jurisdiccional de acuerdo a lo establecido en la norma. Y tenemos lo que es la actividad del órgano jurisdiccional de la sentencia, en la cual tanto en Venezuela como en Ecuador la lleva a cabo el juez. La sentencia tiene unos requisitos por el cual ella se dicta. En nueva tendencia al proceso constitucional tenemos que ese dispositivo se dicta en el momento de finalizar la audiencia a juicio. Generalmente en las jurisdicciones donde aquí se lleva la audiencia a juicio, pongo el caso de la audiencia, la jurisdicción laboral, que es donde el juicio es parecido al proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil, se le da al juez por lo menos unos 30 minutos, entre 30 minutos a una hora, para debatir lo que ocurrió en la audiencia, y ahí dicta el dispositivo. El dispositivo es la decisión que da el juez. Y tiene un lapso luego de 10 días para publicar la sentencia, a los efectos de si va a ser revisada, ejercer los recursos respectivos. Acá, en la norma ecuatoriana, pues una vez que finaliza el juicio, el juez dicta su decisión, sea aceptando o negando la demanda interpuesta, porque cuando se dicta la decisión, en ella se dice si la sentencia es cierta, es valedera, aquí la llamamos con lugar, de repente ya también se llama sin con lugar, o si no, no probó lo que se indicaba, no, esa pretensión no da lugar y por lo tanto es rechazada esa sentencia. Una vez que se dicta la sentencia, viene también un momento de actos procesales que realizan las partes, que es a través de la revisión. Y esa revisión de la sentencia se conoce con el mecanismo de los recursos. Son recursos, son esos mecanismos que tiene la parte para poder ejercer ante el Tribunal Superior o el Tribunal de Alzada, tribunales que en la Constitución, ustedes en el Ecuador lo tienen establecido, nosotros lo tienen establecido, es la organización de la Dirección de la Magistratura, que son los llamados tribunales superiores, en la cual se revisa la sentencia, es decir, lo ocurrido en el dictamen de ella. Acá se lleva a cabo un procedimiento, más bien un poco más corto que en el procedimiento de primera instancia. Ustedes allá en el Ecuador tienen una audiencia donde se abre y allí se debate los puntos por el cual se apela la decisión para que el juez dicte confirmando esa decisión o dictando una nueva decisión para que esa sea la nueva decisión valedera. Porque ¿qué es el acto que realiza el juez con los recursos? Cuando se interpone un recurso, va a venir dos situaciones. Si ratifica la sentencia y esta queda firme, se
este, y queda firme, se ejecuta la sentencia que dictó el tribunal en primera instancia. Pero si la rechaza, decir, porque esa sentencia en primera instancia no aportó ninguna solución a ese conflicto y por lo tanto esa superior aporta una solución a ese conflicto y queda firme, la sentencia que se va a ejecutar es la de segunda instancia y no la de primera instancia. Esa sentencia va de nuevo al expediente que dictó primera instancia para su debida ejecución. Igualmente, en esa audiencia, pues llevan a cabo y allí pues se decide si la sentencia de primera instancia se confirma o se rechaza y se dicta una sentencia nueva. Eso en el caso de la apelación, en la cual pues normalmente se produce en todos los juicios. ¿Por qué? Porque la apelación sí, por lo general las sentencias se apelan. Tanto en Venezuela, las sentencias provenientes, tanto en los tribunales de la primera instancia y los que están por debajo de la primera instancia se apela. Ahora viene lo que se llama el recurso de casación. Ese recurso también lo ejercen las partes, pero el recurso de casación es un recurso más selectivo. Es un recurso por el general, para admitirse tiene que reunir unas condiciones, así como lo tienen ustedes aquí en la legislación ecuatoriana, también lo tenemos nosotros a partir del artículo 302 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Y más que todo tiene que ver con pretensiones específicas. Acá en Venezuela por lo menos se maneja mucho lo que es el estado de las personas en cuanto a la sentencia que ponga fin a la última instancia, derechos reales que pongan fin a la segunda instancia, aquellos laudos arbitrales que pongan fin en última instancia y aquellas decisiones que ocurrieron dentro del proceso en la cual causan gravamen irreparable a una de las partes. Ahí es donde se interpone la casación. También por la cuantía. La casación parte aquí en Venezuela a partir de las 15.000 unidades tributarias, tiene la casación, es decir, a partir de, si vamos a la moneda oficial, son todavía los 6.000 bolívares de acuerdo a la nueva conversión que está desde el 2021. Entonces, llega en ese momento la casación. Por eso es que la casación es un recurso extraordinario, es un recurso técnico y esto generalmente lo hacen, cuando lo hacemos nosotros los abogados, pues tenemos que tener mucho dominio del proceso y sobre todo de la normativa jurídica, porque ahí se debate lo que es tanto lo ocurrido en el juicio como la aplicación de las normas. Y en esto, ahí es donde verdaderamente nosotros somos los expertos en llevar a cabo esa actuación. Igualmente, la legislación ecuatoriana pues tiene esos mecanismos y se interpone ante la llamada Corte Nacional, que es similar aquí a la llamada, al llamado Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, pues, en nuestro caso, la Sala de Casación Civil, que es donde se interpone ese recurso. Lo que sí no observé en la legislación ecuatoriana es una particularidad que sí tiene la legislación venezolana a los efectos del derecho comparado, que es la legalidad del abogado. Porque resulta que uno se gradúa, ¿sí? Y se colegia en el respectivo. Pero para actuar ante el Tribunal Supremo hay que esperar cierto tiempo. No es que de una vez se gradúa uno y por decir tuvo una buena suerte le llegó un caso y ese caso amerita un recurso de casación. Si uno no tiene los 5 años mínimo de ejercicio, usted todavía no puede ejercer ante el Tribunal Supremo. Tiene que esperar pasar los 5 años. En eso, pues, veo que la legislación ecuatoriana es mucho más humana y parece que ya por lo menos pueden tener ese mecanismo de ejercer. De repente con la reforma del código, pues en esa parte todavía no se ha tocado. La reforma del código pues elimine ese requisito de los 5 años, porque ya otras jurisdicciones lo han eliminado. La jurisdicción penal, la jurisdicción constitucional administrativa, la OMNA, no exigen el requisito de los 5 años. Solamente lo exige la jurisdicción de casación civil, pero todavía nosotros no tenemos la reforma del código, por lo tanto, tenemos que seguir con los 5 años.
Y esta sentencia del 2019 tampoco tocó ese punto, solamente lo que tocó fue llevar las dos audiencias, la audiencia de oral la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, pero no de los requisitos de los 5 años del recurso de casación. O sea, todavía tenemos que utilizarlo en los 5 años. Por lo tanto, eso sé que cuando venga la reforma lo más seguro es que eso lo eliminen. Por eso es que ustedes no lo tienen, porque ustedes sí están adecuados a la Constitución. El proceso civil venezolano pues está en espera y ojalá espero más temprano que tarde, cuando ya esto pronto se lo solucionemos, pues tengamos el nuevo código y tampoco ya este requisito tenga. Estos pues son los actos por lo general que se dan dentro del proceso. Y naturalmente la sentencia que dictan los magistrados pues será el acto del juez. Entonces, el proceso, los actos tienden esos momentos en que tanto las partes como el juez tienen que producir su camino para llegar a cabo a la solución. Y esos caminos, pues la ley nos indica en qué momento tenemos del camino ir haciendo la actuación. Cuando demandamos, cuando se cita, cuando se contesta, cuando se lleva pruebas, cuando se apela. Eso la misma ley nos lo indica. Y ahí es donde tenemos que nosotros, los abogados, estar muy pendientes de los lapsos, de los términos que precisamente las normas lo indican. Días hábiles y excepto los festivos, desde qué horas hasta qué horas se despacha, eso también lo tiene la ley, están ustedes aquí en el Ecuador, igualmente lo tiene la ley venezolana. El lugar donde se ejercen esos actos, eso no se hace en cualquier lugar, eso se hace en un acto determinado y el mismo tribunal autoriza cuando hay que hacerlo por fuera, pero porque está autorizado por el tribunal. De repente tengamos a futuro, bueno, con tanto movimiento que tiene Latinoamérica y Suramérica, de tener esa amplitud, así como para prepararnos tenemos la amplitud de buscar en otros horizontes, pues tengamos la amplitud igualmente de ejercer. Bueno, uno como vive en una ciudad, en un estado fronterizo, pues sí, hay probabilidad de por lo menos obtener medios de reválidas para poder ejercer, por lo menos en el caso aquí, a mí un lugar más cerca que me queda es Colombia y esa cuestión, pero igualmente ustedes les queda cerca Colombia, les queda cerca Perú, que tuviésemos también, aunque ha sido el propósito, por lo menos a través de los procedimientos, sobre todo el procedimiento monitorio, de un solo proceso en todo Iberoamérica, ¿ves? Pero claro, ya después vendría la parte de nosotros, el trabajo de nosotros, la legalidad para poder ejercer todo eso, porque el procedimiento puede ser igual en todos los países, pero si nosotros no tenemos la legalidad y la legitimidad, que es a través de que nuestro caso sea válido en ese país, pues tenemos que seguir esperando un poquito de tiempo. Hasta luego, doctora. Igual, Sí, muchas dígame. gracias por las clases impartidas. Ah, bueno, cómo no. Bueno, pues les doy, bueno, todo mi conocimiento lo aporto a la universidad, porque son 30 años, de verdad que tengo ejerciendo aquí en Venezuela. Como no, hice un estudio en Colombia, en la Universidad Libre de Colombia, que creo que también tiene estudios allá en el Ecuador, y por lo menos tenemos nuestra sangre latina y casi que hermana, porque en un tiempo fuimos un país. Fuimos un solo país en un tiempo, poquitos años, pero fuimos un país. ¿Ve? Si nos remontamos a nuestro pasado, fueron 11 años en la cual formamos parte de un país. Pero bueno, aunque ahorita no lo tenemos actualmente, pero sí por lo menos desde el punto de vista institucional y de la integración lo tenemos. Y ahora con el IEPSI, pues más aún, pues tenemos esa hermandad que nos ha caracterizado desde prácticamente desde que se inició la independencia de este continente. Bueno, muchas gracias y hasta luego.